La narrativa sobre Lucifer constituye una saga fascinante que se sumerge en la lucha eterna entre luz y oscuridad, bondad y maldad. Inicialmente conocido como el portador de luz, Lucifer fue forjado como un ser celestial de belleza sin par. No obstante, ¿cuál fue la causa de su deplorable descenso? Tanto las escrituras como textos extracanónicos sugieren que su arrogancia y deseo de poder lo llevaron a desafiar a su creador, convirtiéndose así en el adversario que reconocemos actualmente. Explorar su derrocamiento nos lleva también a contemplar temas universales como la seducción, la rebelión y las consecuencias del pecado. El principio de la historia de Lucifer se señala con su creación en un estado de pureza perfecta. Ezequiel 28, 13, 14 lo describe como un querubín ungido, adornado con gemas y paseándose por los montes sagrados de Dios. Su presencia en los cielos era resplandeciente, reflejando la grandeza de su creador. Esta imagen resalta la posición de Lucifer entre los seres celestiales, prefigurando su futura caída. La saga de Lucifer es crucial para nosotros hoy porque refleja los conflictos internos que todos enfrentamos. Nos alienta a examinar nuestro propio orgullo y ambiciones, reconociendo las trampas que podrían apartarnos del camino divino. Al igual que Lucifer fue expulsado del paraíso, debemos considerar que nuestras acciones pueden tener efectos duraderos. Al profundizar en este relato, vemos que el declive de Lucifer no solo es un episodio histórico, sino que también ofrece lecciones perpetuas sobre la justicia y la misericordia divinas. Nos enseña que la verdadera grandiosidad se halla en la humildad y la obediencia, no en el deseo de superar a nuestros semejantes. Al explorar la caída de Lucifer y sus repercusiones, enfrentamos cuestiones clave sobre la libre elección, la arrogancia y la redención. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia bíblica en nuestra vida diaria y evitar los errores de Lucifer? Te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos sobre este tema. Si te interesa profundizar en cómo la historia de Lucifer puede iluminar nuestras decisiones y nuestro camino espiritual, escribe «Quiero aprender más». Esto me permitirá ofrecerte información más detallada y específica sobre este y otros temas relacionados. Comparte esta reflexión con aquellos que piensas que podrían beneficiarse de ella, y juntos podremos explorar más a fondo la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Lucifer fue creado como una de las obras más espléndidas de Dios, un querubín ungido con un esplendor incomparable. Ezequiel 28:15 lo pinta como perfecto en todos sus caminos desde el día de su creación. Su belleza y sabiduría no tenían rival, y su principal función era exaltar a Dios. La descripción en Ezequiel muestra cómo cada detalle de Lucifer estaba destinado a reflejar la gloria de su creador. Las piedras preciosas que lo adornaban simbolizaban su alto rango y su propósito divino. En el Edén, el jardín de Dios, Lucifer resplandecía como un emblema de luz y color, actuando como guardián del reino celestial. Sin embargo, esta majestad también sembró las semillas de su caída. La perfección que debía reflejar la gloria de Dios se convirtió en un motivo de orgullo para Lucifer. Se creía superior y digno de una posición aún más alta, lo que finalmente lo llevó a cuestionar el orden establecido por Dios. El esplendor inicial de Lucifer contrasta dramáticamente con su eventual caída. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo puede corromper incluso el corazón más puro, transformando la belleza en una herramienta de rebelión contra el Creador. Lucifer, como querubín consagrado, destacaba por su deslumbrante esplendor. En Isaías 14:12 es denominado Lucero del Alba, evidenciando su preeminencia en la jerarquía celestial.
Su brillo competía con el de la aurora, iluminando el reino celestial con una luz que reflejaba la creación divina, siendo un claro testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Dicho esplendor reflejaba el papel crucial que Lucifer tenía asignado en el cielo. Fue concebido para ser una figura de autoridad entre los ángeles, custodio del orden celestial. Sin embargo, ese mismo brillo, inicialmente reflejo de la gloria de Dios, se transformó en un emblema de su vanidad. Ezequiel 28:17 relata cómo el corazón de Lucifer se infló de soberbia debido a su apariencia. Lo que era un espejo de la divinidad se convirtió en fuente de arrogancia y aspiraciones desmedidas para Lucifer. Empezó a albergar pensamientos de insurgencia, poniendo en duda el poder supremo de Dios. El recorrido de Lucifer nos muestra que la riqueza y el encanto pueden ocultar intenciones nefastas. Aún la creación más espléndida puede ser corrompida por el orgullo y la avaricia, convirtiendo un destino celestial en un medio de rebelión. Forjado en un estado de pureza excepcional, Lucifer era un ser de inigualable belleza e inteligencia. Ezequiel 28:15-16 nos relata cómo esa perfección se mantuvo hasta que se halló iniquidad en él. Dicha iniquidad no era otra que la soberbia, que empezó a deteriorar su naturaleza. La dicotomía entre la pureza original de Lucifer y su posterior degeneración es un recordatorio sombrío de cómo el orgullo puede corromper incluso a la creación más grandiosa. La historia de Lucifer demuestra que la verdadera distinción no se encuentra en la apariencia externa, sino en la modestia y la obediencia a Dios. La corrupción de Lucifer se manifestó de manera gradual. Isaías 14:13-14 detalla cómo planeaba ascender al cielo y levantar su trono por encima de las estrellas de Dios. Este exceso de ambición lo llevó a desafiar el orden establecido por Dios, creyendo poder rivalizar con el Supremo. El episodio de Lucifer es un aviso potente de que la arrogancia puede conducirnos a nuestra propia destrucción. Su transición de la perfección a la insurgencia sirve de advertencia sobre los peligros de una ambición sin límites y el deseo de trascender nuestro rol asignado. Los primeros signos de vanidad y rebeldía en Lucifer se manifestaron en su aspiración de exceder su rango. Isaías 14:13-14 ilustra cómo en su corazón se forjó el plan de ascender al cielo y colocar su trono sobre las estrellas de Dios. Este anhelo marcó el comienzo de su decadencia. El engreimiento de Lucifer se acentuó a medida que se enorgullecía de su propia estética y sabiduría. Comenzó a verse a sí mismo como un igual a Dios, un error fatal que precipitó su confrontación con la autoridad celestial. Este desafío inicial fue un acto de oposición contra su creador, marcando el inicio de su declive. Ezequiel 28:17 revela cómo el corazón de Lucifer se infló por su belleza y cómo su inteligencia se desvirtuó por su brillo. Estos atributos que deberían haber exaltado a Dios se transformaron en herramientas de insubordinación, convirtiendo la perfección de Lucifer en maldad. La vida de Lucifer nos enseña que el orgullo es una fuerza destructiva que puede desvirtuar incluso el corazón más noble. Sus primeras muestras de insubordinación nos alertan sobre los riesgos de dejarnos seducir por la ambición y el deseo de superar nuestra condición. La insurgencia de Lucifer no fue un impulso momentáneo, sino el resultado de una cadena de motivaciones profundamente enraizadas en su ser. El motivo principal fue la vanidad y el descontento con su lugar en el cielo. A pesar de su posición elevada, Lucifer deseaba más, un anhelo que fue creciendo hasta transformarse en una ambición desbordante. Isaías 14:13-14 expone cómo se desarrolló esta ambición en su corazón, con el deseo de ascender a los cielos y elevar mi trono sobre las estrellas de Dios.
Este anhelo emanaba de la percepción que tenía Lucifer de su propia hermosura y potencia. Ezequiel 28:17 relata cómo su corazón se llenó de arrogancia debido a su belleza y cómo su sabiduría se vio pervertida por su propio resplandor. La paradoja de su situación radicaba en que, pese a ser creado para manifestar y ensalzar a Dios, empezó a considerar su propia luz superior a la de sus creadores. Además de su vanidad personal, los impulsos de Lucifer incluían un fuerte anhelo por la independencia y el autogobierno. Aspiraba a emanciparse del dominio divino y reinar por sí solo, revelando un intenso deseo de dominio y control. Este aspecto de su sublevación resalta lo trágico de su caída, transformándolo de ser un portador de luz a un emblema de rebeldía y caos. La insurrección de Lucifer se nutrió de su capacidad para influir en otros ángeles. Su encanto y habilidad persuasiva fueron clave para atraer a un tercio de los ángeles del cielo a su bando, según se detalla en Apocalipsis 12:4. Este componente colectivo de la revuelta no solo evidencia la capacidad de persuasión de Lucifer, sino también la susceptibilidad de los entes celestiales a ser seducidos y rebelarse. La insurgencia de Lucifer marcó un punto de inflexión en la historia celestial. La Biblia narra este suceso destacando tanto la magnitud de la traición como la gravedad de la respuesta divina. La rebelión se inició con una proclamación audaz de Lucifer, quien declaró su intención de ascender al cielo y elevarse sobre otros ángeles, desafiando abiertamente la autoridad de Dios. La reacción celestial fue rápida y resuelta. Dios, al presenciar la traición de uno de sus ángeles más elevados, no podía permitir que la sublevación perturbara el orden celestial. El estado puro del cielo estaba en juego, y por ende, la respuesta divina fue tanto de justicia como de necesidad. Según Apocalipsis 12:7-9, Miguel y sus ángeles combatieron contra Lucifer y sus aliados, simbolizando una lucha no solo física, sino también espiritual. La contienda entre Miguel y Lucifer representa el eterno duelo entre la fidelidad y la traición, entre la humildad y la altivez. Esta disputa celestial no solo selló el destino de Lucifer, sino que también sirvió como una lección para todos los seres celestiales acerca de las repercusiones de desafiar a Dios. El resultado de este enfrentamiento fue la expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo. La justicia divina no permitió la continuidad de la rebelión y el caos en su creación perfecta. Así, Lucifer fue desterrado, pasando de ser el portador de luz a adversario, conocido como Satanás. Esta expulsión no solo castigó a Lucifer, sino que también sirvió de advertencia eterna a todas las criaturas sobre las severas consecuencias de la rebelión. La insurrección de Lucifer tuvo un efecto profundo y duradero en la armonía celestial. No solo perturbó la paz del cielo, sino que también introdujo el concepto de maldad en la creación impecable de Dios. La traición de Lucifer y su expulsión resultante establecieron un ejemplo, demostrando que incluso los seres celestiales podían pecar y desobedecer. Este incidente cambió la dinámica del cielo, con otros ángeles presenciando la caída de uno de los suyos por su excesiva ambición. El miedo y la incertidumbre se esparcieron entre ellos, sembrando dudas sobre la estabilidad y seguridad del orden divino. Este impacto psicológico y espiritual fue considerable, alterando la confianza y la lealtad de los ángeles restantes. La revuelta trajo cambios en la interacción de los ángeles entre ellos y con Dios. Se establecieron nuevas reglas y protocolos para prevenir otra rebelión. Estas medidas fortalecieron la jerarquía celestial y reafirmaron la supremacía de Dios como la autoridad suprema. El efecto de la rebelión de Lucifer alcanzó más allá del cielo, impactando también la creación terrenal.
El mal propagado por Lucifer eventualmente llegó a la tierra, influenciando la historia humana desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Esta extensión del conflicto celestial al ámbito terrenal destaca la universalidad de la lucha entre el bien y el mal. Hermanos míos, un tema central estamos viviendo en los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La guerra en el cielo fue un suceso de proporciones épicas, descrito con detalle en Apocalipsis 12:7-9. Esta batalla no fue solo un choque físico, sino una lucha de ideales y lealtades. Lucifer, ahora Satanás, y sus aliados se enfrentaron a Miguel y los ángeles fieles a Dios, en un conflicto que definiría el futuro del orden celestial. El enfrentamiento fue feroz y simbólico, marcando la batalla interna entre la virtud y la rebelión. Cada maniobra y estrategia reflejaba las intensas disputas espirituales subyacentes. El desenlace de esta lucha no solo significó la derrota de Lucifer, sino también su expulsión definitiva del cielo, reafirmando la soberanía y justicia de Dios. Las consecuencias de este conflicto fueron amplias. En primer lugar, estableció un precedente en el cielo sobre la firmeza divina ante la insurrección y el desorden. Además, el destierro de Lucifer sirvió como una seria advertencia para todas las entidades celestiales y terrenales acerca de las repercusiones del pecado y la rebelión. Además, la guerra celestial tuvo consecuencias que llegaron hasta la tierra, sentando las bases para futuros enfrentamientos espirituales entre el bien y el mal. La llegada de Satanás al mundo terrenal introdujo un nuevo nivel de tentación y pecado en la existencia humana, influyendo en la historia de la humanidad desde entonces. Esta conexión entre los sucesos celestiales y terrenales resalta cómo los actos en el ámbito espiritual pueden tener efectos prolongados en el plano físico. La expulsión de Lucifer del cielo es un acontecimiento profundamente simbólico en la narrativa cristiana, que no solo ilustra la justicia divina, sino también el poder de la decisión y el libre albedrío. Los escritos sagrados retratan a Lucifer como un ángel de luz excepcional, cuya hermosura y sabiduría eran incomparables. Sin embargo, fue precisamente esta perfección la que, irónicamente, plantó las semillas de su desgracia. Su elección de rebelarse contra su creador se manifiesta como un acto de libre albedrío, una decisión tomada con plena capacidad y conocimiento. Esta narrativa subraya un elemento crucial de la teología cristiana: la responsabilidad individual ante la ley divina. Al optar por la senda de la insurrección, Lucifer no solo contravino el orden establecido, sino que también negó la esencia de su ser como criatura de Dios. Este acto no solo tuvo consecuencias para él, sino para toda la creación, introduciendo la noción de pecado y vileza en el mundo perfecto que Dios había formado. Por otro lado, el destierro de Lucifer también destaca el carácter de Dios como un ente justo y compasivo.
Aunque Dios pudo haber eliminado a Lucifer inmediatamente, optó por expulsarlo, ofreciendo así un ejemplo de justicia combinada con misericordia. Esta acción resalta la paciencia de Dios y su interés, porque incluso los transgresores tengan la oportunidad de redención, aunque para Lucifer se escogió un sendero sin retorno. La historia de Lucifer sirve como una advertencia y enseñanza crucial para la humanidad. Destaca las devastadoras consecuencias de la soberbia y cómo los regalos divinos, como la belleza y el intelecto, pueden corromperse si se utilizan para fines egoístas y rebeldes. Este relato subraya la importancia de alinear nuestras intenciones y pensamientos con los propósitos divinos, en lugar de emprender un camino de autoengrandecimiento que lleva a la perdición. Dentro del ámbito celestial, el destierro de Lucifer señala un momento decisivo en la estructura del poder y la autoridad. Antes de su derrota, Lucifer era visto como uno de los ángeles más destacados y venerados, a menudo descrito como el portador de luz. Sin embargo, su insurrección y subsiguiente destierro cambiaron drásticamente el equilibrio de poder en el cielo, consolidando la autoridad suprema de Dios y estableciendo un ejemplo claro de las consecuencias de desobedecer la autoridad divina. La expulsión también tiene implicaciones cosmogónicas significativas. Según la Biblia, este evento no solo impactó los reinos celestiales, sino que también repercutió directamente en la tierra y la humanidad. La presencia de Satanás en el mundo terrenal introdujo un nuevo elemento de conflicto y desafío, no solo entre los seres humanos, sino también entre las entidades espirituales. Esto configuró el escenario para la narrativa de redención y la eterna lucha entre el bien y el mal, que es central en muchas doctrinas cristianas. La caída de Lucifer ejemplifica cómo el pecado puede transformar radicalmente y cómo la rebelión contra Dios puede resultar en una corrupción total del carácter. Lucifer, de ángel de luz, se transformó en la personificación de la oscuridad, sirviendo como un aviso sobre el efecto destructivo del pecado y la insurrección. Este cambio drástico en su ser subraya la gravedad con la que la teología cristiana trata los temas del pecado y la redención, resaltando la necesidad de vigilancia y lealtad en la vida espiritual. La transformación de Lucifer de portador de luz a adversario constituye una de las narrativas más trágicas y significativas de la teología cristiana. Creado originalmente como un ser de inmensa belleza y sabiduría, Lucifer estaba destinado a reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo y ambición, lo que finalmente condujo a su caída. Ezequiel 28:17 describe cómo su resplandor fue la causa de su arrogancia, alterando su naturaleza de ser luminoso a enemigo de Dios. Este cambio no solo transformó la identidad de Lucifer, sino que también marcó un cambio fundamental en la dinámica celestial. Al convertirse en Satanás, que significa adversario, asumió un nuevo papel antagonista en el cosmos. Este nuevo papel implicó una transición de ser una figura de autoridad y respeto a convertirse en un símbolo de rebelión y maldad, un enemigo declarado del orden y la creación divinos. La caída de Lucifer de querubín protector a adversario marcó profundamente la teología y la cosmogonía cristiana. Su descenso no solo introdujo el mal en el cosmos, sino que también jugó un papel crucial en el origen del pecado y la maldad en el mundo. Esta metamorfosis es fundamental para entender el conflicto eterno entre el bien y el mal, proporcionando un marco para el conflicto espiritual que permea toda la creación. La imagen de Lucifer como antagonista ha resonado a lo largo de la historia del cristianismo, como una advertencia del poder destructivo del orgullo y la importancia de la humildad. Al explorar este cambio, se destaca la lección de que incluso los más elevados y poderosos pueden caer si se desvían de los mandatos divinos.
La historia de Lucifer actúa como una advertencia continua sobre las consecuencias de desafiar la autoridad de Dios y la importancia de mantener la fidelidad y obediencia. Tras ser expulsado del cielo, Lucifer, ahora Satanás, comenzó a ejercer una influencia significativa en la tierra. Su influencia se manifestó inicialmente en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, como se relata en Génesis 3. Este evento no solo marcó el primer acto de pecado humano, sino que también estableció un patrón de tentación y pecado que continuaría afectando a la humanidad. La presencia de Satanás en la tierra ha sido una fuente continua de tentación y maldad, intentando corromper la creación de Dios y desviar a las almas de su sendero divino. A lo largo de la historia bíblica y más allá, Satanás ha sido visto como el catalizador de conflictos, sufrimientos y desobediencias, constantemente tratando de subvertir el orden y la moral establecidos por Dios. Además, la influencia de Lucifer se ha difundido a través de diversas culturas y religiones, siendo reconocido como el principal adversario de lo divino. Su rol como antagonista ha moldeado la comprensión del bien y del mal, del pecado y la redención, y ha sido un pilar en la doctrina del libre albedrío, ofreciendo a las personas la opción de seguir a Dios o sucumbir a las tentaciones de Satanás. En el contexto actual, la influencia de Lucifer se manifiesta en las luchas diarias contra el mal y la tentación. Es un recordatorio de que el mal es una presencia activa en el mundo, desafiando constantemente a las personas a elegir entre el camino de la justicia y el camino del pecado. Esta influencia persistente invita a la reflexión sobre la resistencia espiritual y la necesidad de una integridad moral para enfrentar y superar los desafíos impuestos por el adversario. La rebelión de Lucifer se extendió más allá del reino celestial y tuvo un profundo impacto en la naturaleza humana a través de la tentación. La historia de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén es un claro ejemplo de cómo Lucifer, como Satanás, extendió su insurrección al introducir el pecado en la humanidad. Génesis 3 relata cómo la serpiente, identificada en la tradición cristiana como Satanás, convenció a Eva para que comiera del fruto prohibido, un acto que no solo representó la desobediencia a Dios, sino también el comienzo del pecado humano. Esta extensión de la rebelión tiene implicaciones duraderas, ya que cada acto de tentación y pecado puede verse como una continuación de la rebelión de Lucifer. Al tentar a los humanos a pecar, Satanás busca replicar su propio desafío a la autoridad de Dios, promoviendo una cadena de desobediencia que se extiende a lo largo de la historia humana. Este proceso muestra cómo el conflicto entre el bien y el mal se manifiesta no solo en los cielos, sino también en la vida diaria de las personas. Lucifer utiliza la seducción como instrumento para cuestionar la fe y la integridad de los seres humanos. Cada elección que se hace en respuesta a una tentación refleja un conflicto más extenso entre acatar la voluntad divina o ceder ante las fuerzas corruptoras. Este elemento es central en varias narrativas bíblicas, incluidas las pruebas de Job y las tentaciones de Jesús en el desierto, momentos en los que Satanás reta directamente la fidelidad y devoción a Dios. La constante tentación de Lucifer hacia la humanidad también destaca la importancia del libre albedrío en la doctrina cristiana. Al presentar la opción de desobediencia, Lucifer establece una prueba moral esencial para el crecimiento espiritual del individuo. Este fenómeno de la tentación humana demuestra que, aunque el pecado entró en el mundo a través de la revuelta de Lucifer, cada individuo posee la facultad de elegir su propio destino, reiterando su fidelidad a Dios a pesar de los desafíos y seducciones.
La caída de Lucifer y su impacto en la tierra han desencadenado una contienda persistente entre el bien y el mal, un tema predominante en la teología y filosofía cristianas. Esta confrontación se presenta en diversos niveles, desde luchas personales internas hasta vastas guerras espirituales que se extienden a través de la historia y la mitología. La Biblia contiene numerosas historias que ejemplifican esta lucha continua, como las batallas entre los profetas y entidades malignas, y las enseñanzas de Jesús acerca de resistir el mal. En el núcleo de este conflicto está la influencia de Satanás, quien, desde su caída, ha intentado socavar el plan divino y corromper la creación de Dios. Cada acto de maldad y cada error moral se pueden ver como resonancias de la rebelión original de Lucifer. Esta guerra espiritual resalta la presencia del mal como una fuerza activa en el mundo, desafiando continuamente a los creyentes a sostener su integridad y perseverar en su fe. El eterno conflicto entre el bien y el mal también ejerce una influencia significativa en la cultura y la sociedad. Ha inspirado incontables obras de arte, literatura y filosofía que indagan en la esencia del mal y la capacidad humana para el bien. Este enfrentamiento no solo se percibe como un conflicto externo, sino también como una lucha interna dentro de cada persona, donde las fuerzas de la tentación y la virtud luchan por la supremacía. Este duelo espiritual entre el bien y el mal es fundamental para el desarrollo y la evolución espiritual. Ofrece a los creyentes la oportunidad de demostrar su fe y fortaleza moral frente a las adversidades. La batalla contra el mal es, en última instancia, una afirmación de la soberanía de Dios y la resiliencia del espíritu humano, recordándonos constantemente la promesa de redención y la esperanza de un futuro donde el bien triunfe de manera definitiva. La caída de Lucifer es, en esencia, un estudio sobre los peligros del orgullo y el exceso de ambición. Esta narración, plasmada en textos bíblicos como Ezequiel 28 e Isaías 14, proporciona una introspección profunda sobre cómo el orgullo puede llevar a la perdición y cómo la ambición desmedida puede degradar incluso a los más grandiosos. Lucifer, creado como una entidad de poder y belleza inmensos, permitió que su autoestima eclipsara su devoción y sujeción a Dios, llevándolo a desafiar la autoridad divina y, finalmente, a su propia ruina. El orgullo de Lucifer no solo desencadenó su caída, sino que también fue el catalizador para la rebelión en el cielo. Su deseo de igualarse o superar a Dios refleja una ambición que va más allá de la simple vanidad, tocando el núcleo de lo que significa desafiar el orden establecido y las consecuencias de tal desafío. Este aspecto de su historia sirve como advertencia sobre el potencial destructivo del orgullo y cómo éste puede distorsionar la percepción de la realidad y conducir a decisiones desastrosas. La caída de Lucifer ejemplifica el concepto de justicia divina. A través de su expulsión del cielo, Dios no solo castigó a Lucifer por su insurgencia, sino que también reforzó las leyes y principios que rigen la creación. Este acto de justicia es crucial para comprender la relación entre el pecado y el castigo, y cómo la justicia divina se implementa para preservar el equilibrio y la armonía en el universo. La historia de Lucifer imparte valiosas enseñanzas sobre la humildad y la sumisión. A pesar de sus dones y su estatus, su falta de modestia lo condujo por un sendero de desdicha y exilio. Esta narrativa actúa como un recordatorio constante para todos, en especial para aquellos en posiciones de poder y autoridad, de que la auténtica grandeza reside en la habilidad de servir y someterse a un bien mayor, evitando las trampas del orgullo y la autoexaltación. Los relatos apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, ofrecen visiones enriquecedoras sobre la historia de Lucifer,
proporcionando detalles ausentes en los textos canónicos. Estos textos añaden profundidad y contexto adicional a la caída de Lucifer, explorando su carácter y las dinámicas celestiales con mayor detalle. Un ejemplo destacado es la descripción de cómo Lucifer, consumido por el orgullo y el deseo de poder, intenta usurpar el trono de Dios, un motivo recurrente en estos escritos. Estos relatos apócrifos también describen a Lucifer no solo como un ser de luz, sino como un líder carismático capaz de influir en otros ángeles. La inclusión de estos detalles ayuda a comprender la naturaleza persuasiva de Lucifer y cómo su liderazgo contribuyó directamente a su rebelión y la de sus seguidores. Además, estos relatos amplían la narrativa de la guerra celestial, proporcionando descripciones más dramáticas y complejas que las encontradas generalmente en la Biblia. La influencia de los textos apócrifos también se extiende a la teología y la cosmología cristianas, proporcionando perspectivas enriquecidas sobre el mal y la libertad. Al presentar una narrativa más detallada sobre la historia de Lucifer, estos documentos permiten a los lectores y estudiosos profundizar en las consecuencias morales y espirituales de la rebelión celestial en un marco más amplio. Aunque la autenticidad de estos escritos sea objeto de discusión, su valor narrativo y simbólico es incuestionable. Proporcionan un vasto terreno para la reflexión sobre temas como la arrogancia, el poder y la insurrección, ampliando nuestra comprensión de uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes en la tradición judeocristiana. El segundo libro de Enoc, también conocido como el Libro de los Secretos de Enoc, ofrece una exposición detallada de la rebelión de Lucifer, describiendo vívidamente su ascenso y descenso dentro de la jerarquía celestial. En este relato, Lucifer no solo es presentado como un ángel de luz, sino como el más alto de los ángeles, lo que intensifica la tragedia de su caída. La narrativa profundiza en las motivaciones internas de Lucifer, destacando cómo su visión de sí mismo como coigual a Dios fue el detonante de su insurrección. Este texto apócrifo expone la organización de la rebelión, explicando cómo Lucifer consiguió convencer a otros ángeles para que se sumaran a su conflicto contra Dios. Esto subraya la capacidad de Lucifer para influenciar y liderar, características que son menos resaltadas en los escritos canónicos. Al investigar estas dinámicas, el segundo libro de Enoc añade múltiples niveles de complejidad a la interpretación de cómo se desarrolló la rebelión celestial. Adicionalmente, el segundo libro de Enoc aborda las repercusiones de la rebelión para Lucifer y sus seguidores. La descripción de su expulsión del cielo y su transformación en Satanás ejemplifica las consecuencias perdurables de sus actos, no solo para él, sino también para toda la creación. Esta narrativa apócrifa, por lo tanto, actúa como una reflexión sobre la justicia y la misericordia divinas. El impacto del segundo libro de Enoc en la tradición espiritual es profundo, ya que proporciona un contexto más detallado para debates sobre el libre albedrío, la soberanía de Dios y la naturaleza del mal. Aunque no forma parte del canon bíblico, su influencia en la teología y la literatura sobre ángeles y demonios es considerable, brindando una perspectiva valiosa en el estudio de la espiritualidad cristiana. La habilidad de Lucifer para persuadir a otros ángeles a unirse a su rebelión demuestra su impresionante carisma y capacidad retórica. Su liderazgo se fundamentó no solo en su posición o belleza, sino también en su habilidad para articular y argumentar su caso contra la autoridad de Dios. Esta capacidad persuasiva es clave para comprender cómo un ángel de la estatura de Lucifer pudo iniciar una revuelta de tal magnitud celestial.
Lucifer empleó su elocuencia para sembrar dudas entre los ángeles acerca de la equidad y la justicia del gobierno divino. Al impugnar la autoridad de Dios, planteó argumentos que encontraron eco en aquellos ángeles que posiblemente experimentaban insatisfacción o curiosidad. Esta estrategia no solo refleja su astucia e inteligencia, sino que también resalta su anhelo de poder y reconocimiento. El éxito de Lucifer en atraer a un grupo significativo de la milicia celestial a su causa refleja su profundo entendimiento de la psicología angelical. Supo aprovechar los deseos y miedos de sus compañeros celestiales, utilizando promesas de autonomía y poder como incentivos para unirse a su causa. Esta habilidad persuasiva de Lucifer plantea cuestiones críticas sobre la lealtad y la fe. La facilidad con la que convenció a otros ángeles de sumarse a su rebelión destaca la complejidad del libre albedrío y la responsabilidad ética, incluso en seres destinados a la adoración y el servicio divino. La narrativa de cómo Lucifer persuadió a otros ángeles es un recordatorio de que incluso los seres celestiales pueden sucumbir a la corrupción y la tentación. La caída de Lucifer es una potente ilustración de las severas consecuencias del orgullo excesivo. Esta historia, centrada en la transformación de un querubín en el principal adversario de Dios, sirve como una advertencia eterna sobre los riesgos del exceso de orgullo y la autosuficiencia. Lucifer, con su deseo de ascender más allá de su estatus y desafiar a su creador, personifica la tragedia de permitir que el orgullo supere la razón y el espíritu. El orgullo de Lucifer no solo precipitó su caída, sino que también provocó consecuencias desastrosas para él y sus seguidores. Expulsados del cielo y relegados a una existencia separada de Dios, estos ángeles caídos experimentaron la pérdida total de su lugar en la presencia divina. Este desenlace ilustra la rigurosidad con la que Dios maneja la rebelión y el orgullo, enfatizando la justicia y la santidad como pilares fundamentales de la creación. Las enseñanzas de la caída de Lucifer trascienden las narrativas bíblicas y apócrifas, resonando a través de los tiempos como recordatorios de la importancia de la humildad y la obediencia. En la existencia humana, estos principios se manifiestan en las luchas cotidianas contra la arrogancia y la independencia excesiva, donde decisiones impulsadas por el orgullo pueden resultar en fracasos personales y profesionales. La historia de Lucifer actúa como un espejo para la humanidad, mostrando cómo los impulsos que llevaron al más elevado de los querubines a su caída están presentes en todos nosotros. Ofrece una oportunidad para la introspección y la reflexión sobre nuestras propias vidas, recordándonos que la verdadera grandeza se logra a través de la humildad y el servicio, no mediante la autoexaltación. Lucifer, conocido como la estrella de la mañana, encarna una ironía trágica en la teología cristiana. Este título, que inicialmente simbolizaba la belleza y preeminencia de Lucifer como el más luminoso de los ángeles, finalmente se convirtió en un símbolo de su descenso y transformación en Satanás. Esta ironía resalta cómo la grandeza y el esplendor pueden conducir a la caída si no están acompañados de humildad y sumisión a Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La designación de Lucifer como estrella de la mañana es particularmente relevante porque destaca la dualidad de su naturaleza. Por un lado, era un portador de luz, un ente creado para reflejar la gloria de Dios. Por otro lado, su luz se ensombreció por el orgullo y la rebelión, resultando en una caída que lo transformó en un símbolo de maldad y oscuridad en el mundo. Esta transformación de Lucifer también se refleja en su representación en la literatura y el arte, donde a menudo se le muestra como un personaje trágico, cuya ambición lo lleva a un conflicto directo con el orden divino. Su historia es utilizada para explorar temas de libre albedrío, justicia y la naturaleza del mal, proporcionando una rica fuente de interpretación y reflexión. La paradoja de la estrella de la mañana sirve como una metáfora poética acerca de las consecuencias del orgullo y la insurrección. Nos recuerda que la verdadera luminosidad y grandeza emanan de servir y glorificar a Dios, y no de intentar superarlo o igualar su poder. En este sentido, la historia de Lucifer no es solo una advertencia, sino también una invitación a meditar sobre el verdadero origen y propósito de la luz que todos poseemos. La insurrección de Lucifer conlleva profundas implicaciones teológicas que resuenan en la doctrina cristiana, influenciando nuestra percepción del mal, del pecado y de la gracia divina. La caída de este ángel subraya la gravedad con la que Dios considera la desobediencia y el orgullo, estableciendo un precedente acerca de las implicaciones perdurables del pecado. Esta revuelta no solo perturbó el orden celestial, sino que también afectó de manera prolongada la relación entre Dios y sus creaciones. El concepto del libre albedrío en la teología cristiana se resalta mediante la rebelión de Lucifer. Aunque creados para la gloria de Dios, tanto ángeles como humanos poseen la capacidad de elección, demostrando que la libertad es un don divino, pero también una responsabilidad considerable. Lucifer, al ejercer su libre albedrío para rebelarse, demuestra cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones cósmicas y eternas, subrayando la importancia de alinearse con la voluntad divina. Esta rebelión también intensifica nuestra comprensión del mal como una entidad activa en el universo. A través de Lucifer, el mal se personifica, proporcionando un adversario concreto contra el cual la humanidad y toda la creación deben luchar. Esta confrontación es crucial para el desarrollo moral y espiritual, pues brinda a los fieles la oportunidad de reafirmar su fe y resistencia contra las fuerzas que intentan subvertir el bien. Las implicaciones teológicas de la insurrección de Lucifer subrayan la misericordia y justicia de Dios. A pesar de la traición, Dios sigue ofreciendo redención a sus creaciones, evidenciando su amor incondicional y su deseo de restauración. La historia de Lucifer actúa como un recordatorio poderoso de que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios sigue disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Isaías 14 ofrece una de las descripciones más elocuentes de la ambición y caída de Lucifer, dibujando un retrato vívido de su deseo de sobresalir sobre los otros ángeles y equipararse con Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12 proclama el profeta:
resaltando la tragedia de un ser creado para la belleza y perfección, pero corrompido por el orgullo y la ambición. Este versículo no solo refleja la caída física de Lucifer, sino también su decadencia moral. Su anhelo de ascender al monte de la congregación y elevar su trono sobre las estrellas de Dios revela un profundo deseo de poder y reconocimiento que excede su rol asignado. Esta ambición es el centro de su pecado, con ramificaciones que impactan todo el orden creado. Isaías también expone las consecuencias de la ambición desmedida de Lucifer. Su caída se presenta no solo como un castigo, sino como una necesidad para preservar la justicia y el orden en la creación. Esta narrativa refuerza la idea de que ninguna criatura, sin importar cuán elevada sea, puede situarse sobre el Creador sin enfrentar serias consecuencias. La interpretación de Isaías sobre la caída de Lucifer es fundamental para entender la esencia del mal y el conflicto espiritual. Proporciona una base para enseñar que el verdadero liderazgo y exaltación provienen de la humildad y el servicio, y no del afán de superioridad o el deseo de control, un principio que también resuena en la vida y enseñanzas de Jesucristo. La respuesta de Dios a la rebelión de Lucifer es una demostración contundente de la justicia divina, equilibrando perfectamente severidad y santidad. La destitución de Lucifer del cielo no es solo una acción punitiva, sino también una reafirmación de la soberanía de Dios y su legítimo dominio sobre la creación. Este acto de justicia divina demuestra que Dios no tolera el pecado o la rebelión, manteniendo su compromiso con el orden y la santidad. La justicia divina igualmente se manifiesta en cómo Dios maneja a Lucifer y a los ángeles rebeldes. A pesar de su transgresión, la acción de Dios es calculada y equilibrada, enfocada no solo en penalizar a los insurgentes, sino también en salvaguardar la integridad del resto de la creación. Esto demuestra que la justicia de Dios no persigue la aniquilación, sino la restauración del orden y la protección de sus criaturas. Además, la respuesta divina a la rebelión enfatiza la importancia de la obediencia y la lealtad en la relación entre el Creador y sus criaturas. Al reforzar su autoridad, Dios también reafirma su amor y cuidado por la creación, asegurando que el mal no triunfe y que la justicia se imponga. La reacción divina ante la rebelión ofrece una profunda lección teológica sobre la seriedad del pecado y la necesidad de redención. La caída de Lucifer y su castigo actúan como un preludio al plan de salvación que se manifestaría a través de Jesucristo, resaltando la misericordia y gracia de Dios, incluso en el contexto del juicio más riguroso. La humillación de Lucifer ante los reyes, como lo menciona las Escrituras, es un momento cargado de simbolismo y enseñanza. Ezequiel 28:17 ilustra cómo Lucifer fue mostrado ante los reyes para que observaran su declive. Este acto de humillación no solo funciona como castigo para Lucifer, sino también como un aviso a otros sobre las consecuencias del orgullo y la insurrección. Este acto de humillación pública subraya la completa degradación de Lucifer, de ser una entidad celestial glorificada a convertirse en un ejemplo de vergüenza y advertencia. La presencia de los reyes sugiere que su rebelión y caída no son solo eventos celestiales, sino que poseen repercusiones para todo el orden establecido, incluido el ámbito terrenal. El hecho de que Lucifer sea exhibido ante los reyes resalta la justicia y la transparencia de Dios en su administración. Nada se oculta ni se deja al azar en el castigo divino. Todo se lleva a cabo públicamente, afirmando la lección de que las acciones tienen consecuencias y que el pecado será inevitablemente revelado y juzgado. Este suceso enseña sobre la esencia de la verdadera grandeza.
En contraste con la fallida ambición de Lucifer por alcanzar el poder supremo, la Biblia nos enseña que la verdadera exaltación surge de la humildad y la sumisión a Dios. La humillación de Lucifer actúa como un recordatorio contundente de que aquellos que se elevan serán abajados y aquellos que se abajan serán elevados. La caída de Lucifer ofrece un marco esencial para reflexionar sobre la naturaleza del mal y el papel del libre albedrío en la doctrina cristiana. La historia de Lucifer demuestra cómo el mal no es solo una fuerza externa, sino que también puede surgir internamente en los seres creados cuando emplean su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Esta visión permite comprender el mal no solo como una entidad abstracta, sino como el resultado de elecciones deliberadas contra la voluntad divina. El libre albedrío, un don divino concedido a todas las criaturas racionales, es central en la historia de Lucifer. Su elección de rebelarse contra Dios fue un mal uso de este regalo, mostrando cómo el libre albedrío puede ser tanto un beneficio como una potencial maldición. Esta dualidad del libre albedrío enfatiza la responsabilidad moral de cada individuo, desafiándonos a optar por el bien y resistir el mal. Además, la historia de Lucifer incita a los creyentes a considerar la tensión entre predestinación y libre albedrío. Aunque Dios conoce todo, incluyendo cada elección que sus criaturas realizarán, permite que escojan libremente. Este equilibrio entre la soberanía divina y la libertad humana es crucial para la teología cristiana, ofreciendo un marco para comprender la justicia y la misericordia de Dios. La caída de Lucifer es una ilustración potente de las consecuencias del mal y el uso indebido del libre albedrío. Proporciona una lección sobre la importancia de alinearse con la voluntad divina y cómo las decisiones impulsadas por el orgullo y la rebelión pueden conducir a la desgracia y la separación de Dios. Reflexionar sobre estos temas reitera la importancia de buscar la orientación y la gracia de Dios en cada decisión y de vivir una vida que refleje su amor y justicia. La historia de Lucifer nos enseña que la verdadera belleza y santidad van más allá de lo superficial. Aunque fue creado con una belleza extraordinaria y adornado con joyas preciosas, su apariencia brillante escondía una corrupción interna. Ezequiel 28:17 relata cómo su apariencia propició el orgullo en su corazón. Esto subraya una lección vital. La auténtica belleza espiritual y santidad son atributos del carácter interno y el alineamiento con la voluntad de Dios, no meramente de la apariencia exterior. Dentro de la tradición cristiana, la belleza que Dios valora es la de un corazón dócil y obediente. Esta es la belleza perdurable que verdaderamente glorifica a Dios, en contraposición con la belleza superficial que puede llevar al orgullo y la autocomplacencia. La caída de Lucifer enfatiza la importancia de cultivar cualidades internas como la humildad, la gratitud y la lealtad, que son los verdaderos indicadores de la santidad. La narrativa de Lucifer funciona como un espejo que refleja la tendencia humana a valorar lo superficial por encima de lo sustancial. En una sociedad que a menudo exalta la apariencia externa, la historia de Lucifer nos recuerda que Dios evalúa el corazón. Esta perspectiva divina nos brinda una visión renovada sobre lo que significa ser auténticamente bello y santo. La doctrina de que la verdadera belleza y santidad van más allá de las apariencias nos reta a revisar nuestras propias vidas y buscar una transformación interna. Al centrarnos en desarrollar un carácter que refleje los valores del reino de Dios, podemos alcanzar esa verdadera belleza, la que es valorada por Dios y que deja una huella eterna.
La caída de Lucifer proporciona numerosas lecciones para la humanidad, particularmente acerca del orgullo, el libre albedrío y las consecuencias del pecado. Primeramente, la historia de Lucifer es una potente advertencia contra la soberbia. Proverbios 16:18 nos advierte que la soberbia precede a la ruina y la arrogancia precede a la caída. Lucifer, a pesar de su elevada posición, cayó por su afán de exceder su naturaleza creada, subrayando el riesgo de anteponer el ego sobre Dios y sobre los demás. La caída de Lucifer subraya la importancia y las implicaciones del libre albedrío. Dios dotó tanto a ángeles como a humanos con la capacidad de elección, y aunque esto facilita el amor y la obediencia auténticos, también abre la posibilidad al pecado y la desobediencia. La elección de Lucifer de rebelarse contra Dios ilustra cómo un mal uso del libre albedrío puede resultar en consecuencias desastrosas no solo para el individuo, sino también para quienes lo rodean. Además, la narrativa de Lucifer enfatiza las consecuencias eternas del pecado. La rebelión de Lucifer no solo resultó en su expulsión del cielo, sino que también alteró la armonía de la creación. Este evento establece un precedente sobre la seriedad con la que Dios trata la rebelión y el pecado, reafirmando la necesidad de adherirse a su ley y orden. Por último, la historia de Lucifer sirve como una llamada al arrepentimiento y a la redención. Aunque la rebelión de Lucifer es permanente, los humanos tienen la oportunidad de aprender de su error y buscar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esta posibilidad de redención destaca la misericordia y el amor de Dios, incluso frente al pecado grave. Cristo y Lucifer representan contrastes fundamentales en términos de liderazgo y servicio, ofreciendo lecciones esenciales sobre la verdadera esencia de la autoridad y la exaltación. Mientras que Lucifer intentó elevarse sobre su creador, Cristo, a pesar de tener la naturaleza divina, no consideró la igualdad con Dios como algo a retener, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Filipenses 2:6-7. Este contraste resalta la enseñanza bíblica de que el verdadero liderazgo se demuestra en el servicio y la humildad, no en la autoexaltación. Por su lado, Lucifer personifica un tipo de liderazgo que persigue el poder y la dominación por motivos egoístas. Su error radicó en creer que podía lograr un estatus superior mediante acciones rebeldes y arrogantes. En contraposición, Cristo demostró que el auténtico líder sirve y se sacrifica por los demás, entregando su vida en un acto de amor incondicional. Asimismo, mientras que Lucifer generó división y conflicto, Cristo trabaja por restaurar y unificar. Su misión es reconciliar a la humanidad con Dios, reparando las relaciones dañadas por el pecado y brindando esperanza y curación. Esta distinción ilustra claramente los resultados opuestos de un liderazgo basado en el orgullo frente a uno fundamentado en el amor. El contraste entre Cristo y Lucifer también revela la naturaleza de la exaltación divina. Mientras que Lucifer buscó autoexaltarse y fue rebajado, Cristo se humilló y Dios lo exaltó. Filipenses 2:9. Esto enseña que la exaltación no se debe buscar por esfuerzos propios, sino que es un regalo que resulta de vivir en obediencia y humildad, de acuerdo con los principios divinos. El camino que eligió Jesús es un modelo de humildad y exaltación, en contraste con la trayectoria de Lucifer. Jesús eligió una vía de sumisión y servicio, señalando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Filipenses 2:8-9 describe cómo Jesús, siendo divino, no solo asumió forma humana, sino que aceptó morir en la cruz, lo cual representa el máximo grado de humillación para un ser divino. Este acto de suprema humildad es esencial para comprender el camino cristiano. La humildad de Jesús no indicaba debilidad, sino fuerza y autoridad.
A diferencia de Lucifer, quien deseaba exaltarse y fue derrocado, Jesús se humilló voluntariamente y fue exaltado por Dios. Esto refleja una verdad profunda de la teología cristiana. Dios eleva a aquellos que se abajan, y la verdadera exaltación proviene de obedecer y ser fieles a Dios. El camino de Jesús redefine el liderazgo y el poder. En un mundo donde estos atributos suelen asociarse con dominio y autoritarismo, Jesús demuestra que el verdadero poder se manifiesta a través del servicio y el sacrificio. Este enfoque reta a los seguidores de Cristo a adoptar un modelo de liderazgo que priorice el bienestar de otros sobre el propio. La exaltación de Jesús constituye una promesa y un modelo para los creyentes. Demuestra que, aunque seguir a Dios puede conllevar sufrimiento y adversidad, la lealtad a Dios conduce a una recompensa eterna. Este mensaje es vital para motivar y sostener a los creyentes en su recorrido espiritual, recordándoles que las dificultades temporales preparan una gloria eterna que sobrepasa todo entendimiento. Las enseñanzas del Evangelio sobre la humildad frente a la exaltación se manifiestan claramente en las parábolas de Jesús, que frecuentemente contravienen las expectativas terrenales. Por ejemplo, en la parábola del banquete, Jesús recomienda a los invitados elegir los asientos menos prestigiosos. Esto no solo enfatiza la importancia de la humildad, sino que también critica las estructuras sociales que promueven la competencia por el honor y el reconocimiento en detrimento de la generosidad y la hospitalidad. Este principio también se refleja en cómo Jesús interactuaba con los marginados. Al comer con pecadores y hablar con los despreciados, Jesús demostraba que la verdadera humildad implica reconocer la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su estatus o condición social. Esta actitud desafía las normas culturales y las estructuras de poder, ofreciendo un modelo radical de liderazgo servicial. La humildad es esencial no solo en las interacciones con los demás, sino también en nuestra aproximación a la oración y la adoración. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a orar en secreto, evitando la práctica de aquellos que buscan la admiración pública por su piedad. Esta enseñanza fomenta una relación íntima y sincera con Dios, libre de pretensiones y falsedad, y resalta la importancia de la autenticidad en la fe. En la comunidad cristiana, la humildad ante la exaltación se traduce en un liderazgo que no busca dominar, sino servir. La estructura de muchas comunidades cristianas refleja esta enseñanza, con líderes que se consideran no como señores, sino como servidores de sus congregaciones. Este modelo no solo promueve una dinámica más equitativa dentro de la iglesia, sino que también actúa como un testimonio poderoso de los valores cristianos ante el mundo exterior. La promesa de exaltación futura tiene un impacto profundo en cómo los cristianos enfrentan el sufrimiento y la adversidad. Saber que Jesús, a través de su humillación, fue exaltado por Dios, ofrece a los creyentes la perspectiva de que sus propios sufrimientos no son en vano. Esta esperanza puede sostener a los fieles en momentos de prueba, proporcionando un sentido de propósito y dirección incluso en las circunstancias más desalentadoras. La humildad que Jesús enseñó y ejemplificó es una invitación a repensar nuestros valores y aspiraciones personales. En un mundo que frecuentemente valora el éxito tangible y el poder, el Evangelio nos insta a apreciar aquello que a menudo se ignora o menosprecia: la bondad, el servicio altruista y un corazón abierto tanto a Dios como a los demás. Este cambio de enfoque en nuestros corazones y mentes es esencial para vivir una vida que refleje genuinamente el amor y la justicia de Dios. La historia de Lucifer y las enseñanzas de Cristo nos llaman a una reflexión y oración profundas, elementos vitales en la vida de cualquier creyente.
Considerar la caída de Lucifer nos permite identificar nuestras propias tendencias hacia el orgullo y la ambición excesiva. Este proceso de introspección es vital para nuestro crecimiento espiritual y para seguir el camino que Dios ha delineado para nosotros. La oración es el vehículo a través del cual buscamos orientación y fortaleza de Dios para superar las tentaciones y fomentar las virtudes que nos acercan más a Él. La oración nos facilita la comunicación con Dios, permitiéndonos expresar nuestras preocupaciones, miedos y deseos, y escuchar su voluntad para nuestras vidas. En el contexto de la historia de Lucifer, la oración se transforma en un acto de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que sin su apoyo podríamos fácilmente caer en el orgullo y la autosuficiencia. La reflexión y la oración son, por tanto, prácticas espirituales que nos ayudan a mantener nuestra atención en Dios y en los valores del reino, como la humildad y el servicio. Estas actividades nos instan a contemplar las consecuencias de nuestras acciones, no solo para nosotros mismos, sino también para la comunidad y el mundo en general. Al reflexionar sobre la influencia destructiva de Lucifer y el efecto restaurador de Cristo, somos motivados a evaluar cómo nuestras acciones fomentan el bien o el mal en nuestro entorno. La oración nos prepara para esta tarea, solicitando sabiduría y compasión para actuar de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Además, la combinación de reflexión y oración crea un ciclo de crecimiento espiritual y renovación constante. Al meditar en las Escrituras y dialogar con Dios a través de la oración, profundizamos nuestro entendimiento y fortalecemos nuestra fe, equipándonos para vivir de un modo que glorifique a Dios y beneficie a los demás. Esta invitación a reflexionar y orar es crucial para cualquier persona que aspire a vivir conforme a los principios del Evangelio y responder adecuadamente a los retos de la vida moderna. La vigilancia y la lealtad espiritual son esenciales en la vida cristiana, especialmente en un mundo repleto de tentaciones y pruebas que pueden desviar a los creyentes de su camino espiritual. Estas prácticas no solo nos protegen contra el orgullo y la complacencia, sino que también nos preparan para enfrentar de manera efectiva las situaciones que prueban nuestra fe. La historia de Lucifer actúa como un recordatorio constante de que incluso los seres más elevados y aparentemente estables pueden caer si no se mantienen alerta y leales a Dios. La vigilancia implica estar siempre conscientes de las sutilezas del mal y las desviaciones del camino recto. Como demostró la caída de Lucifer, el mal puede presentarse de formas atractivas y seductoras, lo que hace esencial que los creyentes estén equipados con el conocimiento y la comprensión de la verdad divina. La lealtad espiritual, a su vez, se refiere al compromiso continuo con Dios y sus enseñanzas, incluso en momentos de prueba y tentación. Ambas prácticas se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vigilancia nos permite identificar las amenazas a nuestra integridad espiritual, mientras que la fidelidad nos proporciona la fortaleza para resistirlas y seguir el ejemplo de Cristo. Juntos forman un escudo contra las influencias corruptoras y nos ayudan a vivir una vida que es verdaderamente enriquecedora y alineada con los valores del Evangelio. La importancia de la vigilancia y la fidelidad no se limita a la vida individual. También tienen implicaciones comunitarias y globales. Al mantenernos fieles y vigilantes, podemos ser faros de luz en nuestras comunidades, guiando a otros hacia la verdad y alejándolos de los errores que podrían llevarlos a repetir la historia de la caída de Lucifer.
Este enfoque comunitario de la vigilancia y la fidelidad no solo fortalece a los individuos, sino que también fortalece a la comunidad de creyentes en su conjunto. Este legado de humildad y servicio refleja una profunda comprensión de la justicia social desde una perspectiva cristiana. Al poner las necesidades de los demás antes que las propias, los seguidores de Cristo se convierten en agentes de cambio en sus comunidades, abogando y actuando en favor de los marginados y desfavorecidos. Este enfoque no solo cumple con el mandato bíblico del amor al prójimo, sino que también desafía y transforma las estructuras de poder existentes que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Este modelo de vida también sirve como un poderoso contrapunto a las narrativas predominantes de éxito y realización personal, que a menudo se enfocan en el logro individual y material. En un mundo donde el yo a menudo prevalece sobre el nosotros, las enseñanzas de Cristo sobre la humildad y el servicio ofrecen una alternativa revitalizante que promueve la cohesión social y el bienestar colectivo. La práctica de la humildad y el servicio también tiene implicaciones en la salud emocional y espiritual de los individuos. Al enfocarse en las necesidades de los demás, los creyentes pueden superar los ciclos de autoobsesión y depresión que a menudo acompañan la búsqueda moderna de la felicidad. Esta orientación hacia el exterior ayuda a cultivar un sentido de gratitud y satisfacción, clave para una vida plena y satisfactoria. En el ámbito del desarrollo comunitario, adoptar estos principios puede resultar en la formación de comunidades más robustas y cohesionadas. Al enfocarse en la humildad y el servicio, las iglesias y otros colectivos religiosos pueden construir redes de soporte firmes que sirvan de refugio frente a adversidades económicas y sociales. Dichas comunidades emergen como manifestaciones palpables de la fe en práctica, motivando a otros a seguir un modelo similar en sus propias vidas. Asimismo, la historia de Lucifer y su caída sirve como un recordatorio severo de lo que sucede al ignorar estos principios. En contraste con la redención y el amor que caracterizan el ministerio de Jesús, la senda seguida por Lucifer ilustra los riesgos del individualismo excesivo y la insubordinación frente a la autoridad divina. Esta contraposición entre Cristo y Lucifer no solo profundiza el entendimiento teológico del bien y del mal, sino que también subraya la relevancia crucial de optar deliberadamente por un camino de humildad y servicio. Este modo de vida no solo glorifica a Dios, sino que también capacita a individuos y comunidades para vivir de una forma más rica y significativa. Siguiendo el ejemplo de Cristo y evitando las rutas de Lucifer, los creyentes no solo aseguran su salvación eterna, sino que también enriquecen el mundo aquí y ahora, dejando un legado que perdura a través de generaciones y resuena con fuerza en un mundo que anhela sinceridad y propósito.